Buenos días a todos. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Hoy voy a predicarles la oración del justo puede más que el virus. Mire. No cabe duda. Sí, no, está bien. Un poquito más. Saludos de Guadalajara, saludos de Casa de Oración, todos los pastores, Pastor Chuy y todos los pastores que están allá. Le damos gracias a Dios por sus vidas, que siguen fieles. Y bueno, sí, voy a tratar un tema de oración, pero me gustó el tema, la oración del justo puede más que un virus. Jesús y la oración secreta. Te damos gracias, Señor, porque un cristiano sin oración no puede ser un cristiano completo. Pero gracias, Señor, que nos das tu palabra que nos enseña acerca de cómo orar y cómo acercarnos a ti, Señor. Por eso, en esta mañana, en este lugar, te damos gracias. Y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, y la palabra que está ahí es para nosotros. Gracias, Dios, por lo que haces. En el nombre de Jesucristo, amén. Mateo 6, verso 5, empezamos a leer y nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, nos habla a nosotros, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Por eso le puse el tema, la oración secreta. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración es tan indispensable en el creyente, en la vida del creyente, porque mantiene la relación personal con Dios. Si nosotros miramos en la Biblia, todo acontecimiento y grandes hechos que Dios hizo fue por causa de que alguien oró. Desde luego que Dios inició haciendo grandes y grandes cosas. Hizo, bueno, el universo, el cielo, la tierra, todo lo que hay en la tierra. Pero cuando se delega al hombre, o también se enseña, y el Señor principalmente enseña cómo debemos de acercarnos a Él. Nosotros tenemos, y aún así tenemos el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, con toda la autoridad. Si no hay esta relación de diálogo con Dios, la vida cotidiana del cristiano se verá débil y pobre, ya que comúnmente nos enfrentamos cada día a situaciones adversas y más en este tiempo. Por tal motivo, debemos de caminar unidos con Dios, con la gracia de nuestro Señor, que todo lo puede. Hoy el mundo está en pánico. Está en pánico porque no sabe qué hacer.
Y creo que es importante que nosotros sí sepamos qué hacer. Porque Dios soberano, Dios glorioso, Dios eterno, Dios que lo domina todo. Y fíjese lo que es el caos, ¿verdad? Un virus parece que está gobernando el mundo. Pero bueno, ustedes saben que mucho de esto pues es la mercadotecnia. Pero de todas maneras, nosotros estamos primeramente sujetos a Dios y luego a las autoridades. Desde luego que si viene una orden de parte de las autoridades, pues nos vamos a sujetar. En dado caso que las autoridades dijeran no se reúnan en masas o en grupos, ¿verdad? Pues bueno, tomaremos de alguna manera otras iniciativas, pero sí hay que respetarlo. Jesús dijo, cuando ores. ¿Cuántos oran aquí? ¿Sí? ¿De veras? ¿A qué horas ora? Pues a la hora que sea, ¿verdad? La Biblia dice que oremos en todo tiempo. El Señor nos está dando la orden de orar. Y una oración puede ser a cualquier hora. Les decía, si usted ora en la mañana, qué bueno. Si ora a mediodía, qué bueno. En la noche, qué bueno. En la madrugada también. El Señor instituyó la oración en Mateo capítulo 6, del 5 al 7, para que el creyente se dirija con reverencia ante el Padre. Y la oración y la palabra es la relación completa con nuestro Dios y nuestro Señor. Él nos oye, Él oye nuestras peticiones que nosotros le hacemos. ¿Está seguro que Dios le oye? Si tiene fe. Y Él va a contestar de acuerdo a su perfecta voluntad. No vamos a tener que presionar al Señor y hazlo ya, y lo declaro así, y todas esas palabras y frases que definitivamente Dios no oye, desde luego. La oración debe de ser sencilla, de respeto hacia Dios, y una oración que sale del corazón. Además debe de hacerse con fe. La oración no debe de ser ostentosa, teatral o rimbombante, como muchos lo hacen. No es tratar de asombrar a Dios ni a la gente buscando favores o halagos como lo hacían los hipócritas, los religiosos en los tiempos de Jesús, los fariseos y los publicanos. La espiritualidad no se mide por ser religioso o ser fanático. Mire, alguien puede ser muy religioso, pero no espiritual. Alguien puede ser muy religioso y no alcanzar la gracia de Dios. Lo que hace un religioso es agradar a los hombres y no llegar a agradar a Dios. Pablo en Gálatas capítulo 1, en el verso 10, nos dice allí, Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tratemos de agradar al Señor en todos nuestros hechos, actos, y aún cuando le exaltemos, lo adoremos y lo alabemos y oremos. La oración personal debe de ser una audiencia privada, como lo miramos en la cita inicial de Mateo. La atención de Dios es una atención privada. Cuando nosotros entramos en esta relación privada, agradamos al Señor.
alcanzamos la gracia de Dios, somos rodeados de su presencia y creemos que Él está presente. No podemos decir, a ver si Dios me oye. No, es que ya estoy dudando. Si yo voy con esa intención de que a ver si Dios me oye, yo ya estoy dudando. Cada vez que usted y yo oramos, recuerde que es una entrevista con el Dios Todopoderoso. No hagamos de la oración una hipocresía, porque los hipócritas cuando piden o oran no son escuchados, porque nunca van a convencer a Dios. Esa oración es sin gracia y no tendrá respuesta ni voluntad de Dios. Si queremos dirigirnos al Padre, debemos dirigirnos al encargado, al que tiene el derecho de las audiencias. Vamos a ver en 1 Timoteo 2, verso 5. ¿Quién es el autorizado? Nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿Se da cuenta que tenemos un mediador? Un autorizado. Jesucristo da las audiencias personales para llegar al Padre. Sin la anuencia de Jesucristo, no podremos o no podemos ser atendidos, porque debe de ser una confirmación. Y esto debe de ser en el nombre de Jesucristo. Hay muchas oraciones vagas por todos lados y brincan la autoridad de Cristo. Jesús te hará pasar, digámoslo así, a la sala principal, al trono de su gracia, al trono de su majestad. En San Juan, en el capítulo 14, verso 13, vea lo que dice allí. San Juan 14, verso 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿quién lo dice? Jesús, ¿verdad? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ve ahí la certeza, yo lo haré. Aquí observamos que la oración ofrecida al Padre bajo el nombre de Jesús está en concordancia con la misma naturaleza y propósito de Dios. Fíjese, y cuenta con todo el peso de la autoridad divina. Por eso es bien importante que de vez en cuando recordemos cómo vamos a dirigirnos ante el Padre. La gente no sabe orar. Me he dado cuenta que hay mucha gente que se reúne en las iglesias, que dicen que son cristianos, pero no saben orar. Es triste, la verdad que es triste decir que alguien es creyente y que dice que sigue a Dios y no sabe comunicarse con Dios. Algunos les dan hasta pena orar. Pero vamos a ver la oración secreta. En Mateo capítulo 14, verso 22. La oración secreta de Jesús. Mateo capítulo 14, verso 22. Dice aquí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que despedida la multitud, subió al monte diga usted, a orar aparte.
Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Estaba qué? Solo. Jesús despidió a la gente, fue a buscar al Padre y estuvo solo. Y muchos hombres de Dios usaron este tipo de oración para tener la comunión con Dios, ahora sí que solitos. Vamos a ver algunos ejemplos. Pablo oraba de esta manera, Efesios 3, verso 14. Efesios 3, verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, Pablo doblaba sus rodillas y era para orar. Y verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué importante es la oración. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, estamos completos, que no falte nada de nuestras acciones o nuestra práctica espiritual o todo lo que el Señor habla para tener esta buena relación con Él. Claro que hay muy buenos hábitos que el cristiano, en este caso, debe de tener, como en el orar, buscar a Dios, acercarse a Dios, estar en comunión con Dios y estando en comunión con los demás, como en este caso estamos aquí reunidos. Y qué bueno que no se quedó en su casa. Qué bueno que usted viene, y eso es lo importante. Dios siempre hizo el propósito de juntar a su pueblo, unir a su pueblo, desde el principio. Entonces todo creyente que no se reúne está despreciando lo que dijo el Señor. Por eso es que también nosotros allá en Casa de Oración tuvimos que quitar los servicios en vivo. ¿Sabe por qué? Porque la gente se quedaba en sus casas bien a gusto, todavía en pijama y su cafecito y desayuno en la cama. Y escuchando el mensaje del pastor. Gloria a Dios, decían. No se reunían. Dije, no, estos son, se dijo, estos son cristianos flojos, que ni siquiera para buscar a Dios son buenos. Y se eliminó, hasta se pasa hasta el otro día. ¿Por qué? Porque sí es cierto, es una orden del Señor de congregarnos. Vamos a ver a Pedro, cómo oraba Pedro. Hechos capítulo 10, verso 9. Hechos 10, 9. Dice aquí, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Y Pedro subió, ¿a dónde? Pedro oró en la azotea para orar, cerca de la hora sexta, las 12 del día. Y allá también hace un calorón, tal vez más que Villahermosa. A veces pensamos que la oración es bien cómoda, pero Pedro subió a la azotea a orar. ¿Quién ha estado orando en la azotea? Bueno, yo estoy en el cuarto piso y en algunas ocasiones he orado en la azotea. Vamos a ver a Daniel 6:10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mire, Daniel no entró en pánico, y vaya que era un edicto. No entró en pánico, ¿verdad? Él se arrodillaba como siempre, dice aquí, y oraba 3 veces al día. Bueno, ya en el Nuevo Testamento nos dice que oremos sin cesar. No es que estemos de rodillas siempre, pero tenemos comunión con el Señor todo el día. El apóstol Juan tuvo las revelaciones en la isla de Patmos, Apocalipsis 1, verso 9. Y nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Había tribulación, había problemas. En el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Tal vez estaba meditando, orando, y también estaba ahí recibiendo la palabra de Dios. Y oí detrás de mí una gran voz que, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, ahí está Juan recibiendo del Señor. Juan en la presencia del Señor. Y todas estas cosas, si usted nota, los hombres de Dios siempre se entregaron a la relación con Dios, en la comunión con Dios, y hablaban con Dios y Dios respondía. Moisés, este hombre también, hombre de Dios, que constantemente estuvo en la presencia del Señor, subía al monte y allá Dios le decía todas las cosas que el pueblo debería de saber, y también se le dio los mandamientos. Y en Éxodo capítulo 34, verso 29, aquí vemos a Moisés descendiendo del monte, y dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, ¿después de qué? De haber hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. He aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y estamos en comunión con Dios, somos personas transformadas y cambiadas. Personas que no oran, o cristianos que no oran, pues dan de qué pensar. Pero la buena relación con Dios, porque Dios rodea con su gloria. En el verso 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. O sea, en la presencia de Dios debemos ser transparentes. No hay que ocultar nada. Dígale la situación tal como es o qué manera va a hablar con él. Y muchos cristianos no son transparentes con Dios, pensando que Dios no conoce todo lo que está pasando con ellos. Claro que conoce. Conoce perfectamente qué es lo que está en nosotros. Dice, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Vea qué constante Moisés era de ir a platicar con Dios, a hablar con el Señor. ¿Qué tan constantes nosotros somos de platicar y hablar con Dios? Cuando vayamos por el camino, cuando vayamos por ahí, por allá, o que viajemos, siempre es bien importante orar, pedirle a Dios dirección. Los creyentes deben de reflejar la oración o la luz después de haber estado a solas con Dios. A veces no le damos tiempo a esta relación tan importante, porque es muy importante. Y yo les puedo decir, como por ahí dice a alguien de un comercial, pero más bien apliquémoslo nosotros, sin oración no hay que salir, no salga sin ella. Dios contesta. ¿Sabe usted que Dios contesta? Sí. Las oraciones de los contrictos y humillados, decía el Salmo, o dice el Salmo 51:15. Salmo 51:15 nos dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, o sea, quebrantado y arrepentido, no desprecias tú, oh Dios. Cuando nosotros vamos al Señor con arrepentimiento, y decir, perdona a Dios, porque la oración no es muy amplia. A veces tenemos que nosotros hacer algo por causa nuestra o hechos que hemos cometido y no le han agradado a Dios. Vayamos con Él y le decía, Señor, perdóname. Perdona de este acto, de esta situación, de esta maldad, de este pensamiento, etcétera. Dios no se escandaliza. Ni dice, ay, ¿tú hiciste eso? No. Nos ayuda, nos restaura y nos dice adelante. La oración de Ana en Primera de Samuel 2:1. Primera de Samuel 2:1. Y Ana oró. Diga, y Ana oró. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Fíjese, no hay refugio como el Dios nuestro, que Él es el que da el mejor refugio. Amén. Y luego dice en el verso 3 a la gente,
No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo sabe es Jehová. Dios de todo sabe es Jehová. Y a Él toca el pensar las acciones. En otra traducción dice, cállense, cállense. No sean tan orgullosos, no hablen como la gente presumida. Dios nos conoce muy bien. Sabe cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo. Dios lo sabe. Lo que hace Dios también cuando estamos en esa relación con Él, nos analiza. Si llegamos con ciertas intenciones o ocultarle algo, no le podemos ocultar nada, mucho menos llegarle con una mentira al Señor. Cuidado. Él sabe si vamos sinceramente, con arrogancia o presunción. Él lo sabe. Él analiza la importancia también de los asuntos que le exponemos. Y Él va hasta el fondo, hasta el asunto de donde provienen los problemas y nos los hace saber. Y va Él a buscar la forma más adecuada para respondernos o para darnos una solución. A veces tomamos a Dios como algo religioso y no como alguien o como Dios que nos puede dar una solución. Por eso hay tantos mitos en el mundo, religiosos, fanáticos, y simplemente son palabrerías. En el Salmo 139, verso 4, vea lo que dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Hay veces que nosotros tenemos o caminamos con el Señor y deseamos algo. Pensamos algo y decimos, ay, Señor, yo necesito esto. O en ocasiones simplemente lo deseamos, como decía un hermano el otro día. Y estábamos desayunando y me dice, ¿sabe qué, pastor? Fíjese que, y enfrente llegó una camioneta. Dice, yo deseaba una camioneta como esa para mi negocio. Y la andaba buscando. Dije, voy a buscar una camioneta de esa para comprarla. Nada más que estaban muy altas de precio. Y yo quería una ahí, pues, que estuviera buena, aunque no estuviera nueva. ¿Y qué cree? Dice, al otro día me llamó un cliente y me dijo, no tengo dinero para comprar mercancía, pero tengo una camioneta, si me puedes dar mercancía por la camioneta. Y me mandó unas fotos y me dice, ¿qué cree? Era exactamente la camioneta que yo quería para mi negocio y era nuevecita. Le dije, y dice, no, pues adelante. Dice, es más, te la llevo. Bueno, no sé si, creo que algo sucedió así que y casi la obtuvo. Pero mire, a veces Él concede las peticiones de nuestro corazón. Pero cuando caminamos rectamente con el Señor, y puedo decirles también muchas respuestas de parte de Dios, sin que a veces uno se lo pida, ya el Señor tiene preparado algo. ¿Le ha pasado algo a usted así? El Señor, claro,
A veces vamos a recibir así del Señor, pero en ocasiones vamos a orar, la mayoría de las veces. Jesús dijo, no sean como pericos. No se crean, nos dijo así. No hagan tantas repeticiones como los gentiles, refiriéndose a los paganos. Usted y yo venimos de un trasfondo religioso donde son puras repeticiones, ¿verdad? Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. La semana pasada fuimos al funeral, mi esposa y yo de mi tío, el único hermano de mi mamá. Y llegamos allí y empezaron, usted sabe, allí a rezar el rosario. Y dije, híjole, esto va a ser eterno porque lo mismo, ¿verdad? Y bueno, aguantamos, estuvimos ahí respetando. Y respetamos, siempre hay que ser respetuosos. Ya salí, al rato ya casi, y ruega. No, pues yo estaba rogando también. Ay, bueno, dije, aguantamos. Y bueno, se terminó, por fin se terminó. Dije, gracias Señor. Mi prima me manda a decir, Adrián, que si puedes decir unas palabras y si puedes orar, porque siempre cuando iba a la casa del tío, oraba por él y oraba por la familia. Y estoy orando por la familia del tío. Hacía como 50 años que no sabíamos de él. Y por fin, mi hermana que está allá en Pandel, California, se contactó con ellos, fíjese. Por algo tiene bueno el Face. Se contactó con ellos y así tuve el contacto yo y los estuve visitando. Y siempre oraba por el tío. Siempre hacia un familiar es importante orar. Y me dieron la palabra. Y compartí la palabra del Señor. La señora que estuvo rezando ahí el rosario, estuvo tranquila también escuchando. Después algunas personas se acercaron a mí y me dijeron, muchas gracias por sus palabras. Me conmovieron. De eso se trata, de hablar. Debe de estar uno preparado en todo, hermanos. En todo debe de estar uno preparado. En Mateo capítulo 6, verso 7. Mateo 6, verso 7. Nos dice aquí, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán, ¿qué? Oídos. Aquí ya no se trata de los fariseos religiosos, sino de los gentiles e incrédulos que, bueno, ustedes saben, van tras dioses, otros dioses, y hacen rituales, plegarias, ideas, que son una serie de repeticiones, rezos, sin fe ni dirección. Es solo parlotear o puro hablar. Y por falta de conocimiento piensan que tantas repeticiones van a convencer a Dios. No se trata de eso, entendemos claramente.
Pero el cristiano debe de aprender a dirigirse a Dios. No solamente se trata de hablar, o como dicen, de dientes para afuera, o que para ser oído delante de la gente que oro bonito. No, porque esas oraciones nunca van a llegar a Dios. Como creyentes cristianos que somos, no hay que usar oraciones altivas ni religiosas, sino las que sean sinceras delante del Señor. Existen tantas, les decía, tanto tipo de oraciones y aún oraciones grabadas y escritas por todos lados. No podemos tampoco nosotros hacer ese tipo de cosas. Ay, qué bonito oré, dicen, pueden decir algunos, la voy a escribir para que no se me olvide. No, siempre va a ser algo que sale del corazón. Y creo que, no sé si alguna ocasión yo les compartí algo de este mensaje. Pero es tan importante porque se olvida la importancia que tiene la oración en el cristiano. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de apuros porque hemos hecho nuestra petición a Dios? La oración va bien ligada con Dios. Las respuestas también que nosotros recibimos serán bien recibidas de parte de Dios. Pero debemos enfocarnos en la dirección correcta. Y la oración puede alcanzar a nuestros familiares también. Porque ¿cuántos no han sido alcanzados a través de la oración? Tal vez por usted oraron demasiado, por mí, olvídese. Oraron muchísimo. Y a lo mejor siguen orando por usted. O usted sigue orando por alguien. ¿Cuántos de aquí siguen orando por alguien? ¿Sí? Dios sabe perfectamente las intenciones de nuestro corazón y qué dirección llevan nuestras oraciones. Isaías 1:15. Fíjese las oraciones que Dios no escucha. Isaías 1:15. Dice aquí, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Fíjese, qué tremendo. ¿Por qué? Y luego da los motivos, la razón. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Todo esto que nos dice el Señor es así mismo, porque ¿sabe qué? A veces nuestro corazón se endurece. Y nada más nosotros y miramos hacia nosotros. Y no miramos a la necesidad de los demás. Y a veces nuestras intenciones empeoran. Dios no escucha. Hay quienes se quieren desquitar con alguien y usan la oración para mal. Eso ya va en otra dirección de maldad.
Dice Jeremías 7:16. Le dijo Dios a Jeremías. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba completamente desenfrenado. Le dice Dios a Jeremías, Jeremías 7:16, tú pues no ores por este pueblo. La cuestión ya era grave. Ni levantes por ellos el clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y vea el motivo. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Pura idolatría a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Para provocarme a ira, vea la intención. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Ahí está. La maldad. Ni siquiera se arrepienten para que Dios los oiga. Nuestra oración debe de ir con fe, sabiendo de antemano que Dios nos oye. Hebreos 11:6. Pero sin fe, ese es el problema de muchos, que oran sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y no diga a ver si Dios me oye. Y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese, hay un galardón para los que le buscan. Y Pablo decía, miren ustedes, sean constantes en la oración, o en otras palabras, oren sin cesar, sin cesar. O sea, nunca dejen la oración por otras cosas. La oración del creyente debe de ser, decíamos, con sencillez, humildad y respeto. Dirigirse al Padre, bíblicamente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos darle reconocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, es un ejemplo. Alabanza, adoración, reconocimiento por la grandeza de su nombre. Las peticiones deben de hacerse, recuerde, como vimos Hebreos, creyendo o tener fe. Esperar recibir de Dios también con fe y su perfecta voluntad. Y ya anticipadamente dándole gracias. Gracias, Señor, por haberme escuchado. Sellar nuestra oración, ¿cómo? En el nombre de Cristo. Pedir perdón, desde luego, al principio, pedir perdón también por nuestras ofensas, nuestros pecados, perdonar a los que nos hacen mal. No decirle, Señor, que caiga fuego del cielo o que le pase algo, jamás esté dentro de nuestra mente, porque nosotros no somos justicieros, ni tampoco podemos ser maldicientes, ni podemos pedirle a Dios que le vaya mal a alguien. Que nos libre del mal, que nos libre de las tentaciones, sabiendo de que de Él es el reino, la gloria, el poder por los siglos. La otra manera es recibir pidiendo, creyendo y esperando.
Como dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo vamos a orar? Creo que es importante, si usted ya conocía de la oración, es bueno reforzar nuestra manera de acercarnos a Dios y tener comunión con Dios, y es una de nuestras prioridades, amar a Dios. Y esto debe de ser constante. En algunas ocasiones, en algunas iglesias, les recuerdo, ¿se acuerdan que yo les hablé de esto y aquello? Bueno, les recuerdo ahora nuevamente acerca de la oración. Porque es muy fácil olvidarse de la relación y la comunión con Dios. Yo traigo muchos mensajes. Y a veces me pongo yo a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y a veces viene la palabra del Señor y dice, recuérdales. Recuérdales. Y recordar es que algo ya había dicho antes. O yo sé que ya se les había dicho a ustedes. Pero qué importante es no dejar la relación con Dios. ¿De acuerdo? Oremos, póngase de pie. Oremos creyendo. Oremos, pidiéndole a Dios gracia, entendimiento, sabiduría, buscando la manera de Dios de agradarlo. Seamos sinceros. Reconozcamos primeramente nuestros errores, nuestros pecados. Y ahora le podemos decir lo que es Él para nosotros. Señor, tú eres glorioso, Padre, de amor, de bondad, de misericordia, que nos escuchas. Tú entiendes, Señor, mi situación, conoces lo que está en mi corazón. Confesamos nuestras faltas delante de ti. Quiero ser sincero, nada puedo ocultar delante de ti, porque tú conoces todas mis intenciones. Guíame a la verdad siempre y llévame, Señor, hasta tu trono. Recíbeme, Señor, y escúchame. ¿Cuántas veces David oraba y decía, Señor, atiende a mi oración, escúchame? Y ve en mí si hay camino de maldad, de perversidad. Señor, nos recogemos ante ti. Recibimos de ti. Porque queremos caminar juntos. Yo no puedo hacer nada sin ti, Señor. Porque tú todo lo sabes, todo lo puedes. Y esos, Señor, atributos tuyos me ayudan a confiar más y más. Bendice a mis hermanos para que sigan teniendo esta buena relación contigo. Y a los que no han tenido esta buena relación, que sepan, Señor, que la oración acerca al corazón del Señor. Te damos honor y gloria. Y guárdanos, Señor, de todo mal y de este virus. Guarda de enfermedades a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Le da gracias a Dios? Gloria a Dios.